Yo soy Pilar Carriedo, soy residente de segundo año y el día de hoy me coordina el doctor Alejandro Molina, médico adscrito del servicio de APC. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre generalidades de TCE, cómo se relaciona la agitación en el TCE y las intervenciones musicales que se han hecho en este tipo de pacientes. Vamos a hablar sobre algunos estudios previos en los que se utiliza la música como intervención y finalmente vamos a pasar al análisis del artículo. El trauma en general es una situación de salud pública muy importante, ya que ocupa el tercer lugar en el mundo como causa de mortalidad, y esto generalmente se da en personas en edad reproductiva y económicamente activas, por lo que es el principal responsable de los años de vida perdidos por discapacidad. Tiene una tasa de mortalidad a nivel mundial de 19 por cada 100.000 habitantes, y en Latinoamérica esto aumenta a 75.5 por cada 100.000 habitantes. Ya hablando del traumatismo craneoencefálico en específico, pues se ha reportado como la primera causa de muerte en Norteamérica en el grupo de edad que va de 1 año a los 45 años de edad, con una incidencia de 200 a 300 por cada 100.000 habitantes. Esto es 1.5 millones de casos al año en Estados Unidos. Tiene 2 picos de incidencia que son en los extremos de la vida, de los 0 a los 4 años de edad y en mayores de 65 años. Es más frecuente en hombres, con una relación de 2.8 hombres por cada mujer, y en el traumatismo severo esto aumenta a 3.5 hombres por cada mujer. La gran mayoría son leves, el 78% son tratados únicamente en urgencias, 19% son hospitalizados y solamente el 3% son fatales. Pero cuando tenemos un TCE grave, la letalidad es del 50%. La clasificación depende de varios componentes. La podemos clasificar según el tipo de lesión encefálica, en focal o difuso. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos, según la indemnidad meningia en abierto o cerrado, según la exposición de la masa encefálica con el exterior, según el tipo de fractura, ya sea de base de cráneo o de bóveda craneal, y especificando además el tipo de fractura, según el compromiso neurológico, que nos vamos a basar en la escala de coma de Glasgow para clasificarlo en leve, moderado y grave. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener que la lesión cerebral puede ser primaria o secundaria. La lesión cerebral primaria se trata de las lesiones que se dan al momento del traumatismo y realmente no se puede influir en ellas. Algunos ejemplos son las contusiones focales, que son las lesiones cerebrales primarias más frecuentes, y en general son frontotemporales porque el mecanismo de acción es la aceleración y desaceleración. Otro ejemplo son los hematomas epidurales, que se dan por ruptura de vasos durales por fractura de cráneo. Tienen una forma lenticular, como se puede ver en la imagen, y generalmente no están asociados con daño cerebral subyacente, a diferencia de los hematomas subdurales. Estos se dan por ruptura de venas que drenan la superficie cortical. Tienen una forma de luna creciente, como podemos ver en la imagen, que incluso podemos observar que desplaza la línea media, y en general estos sí están asociados con lesión cerebral subyacente. Entonces tenemos que cuando el flujo cerebral está ausente por 10 segundos, la presión parcial de oxígeno va a irse por debajo de 30 milímetros de mercurio y va a haber una pérdida del estado de alerta. Ya a los 15 segundos van a empezar a haber alteraciones en el electroencefalograma, a los 3 minutos se agotan las reservas de ATP y ya a los 10 minutos hay una lesión neuronal irreversible. Esto se puede ver también de acuerdo con el flujo sanguíneo cerebral, que ya cuando es de 25 a 40 mililitros por cada 100 gramos de masa encefálica por minuto, empieza a haber disminución de la conciencia. Y ya cuando es menor de 10, pues ya hay muerte celular. Las lesiones cerebrales secundarias son todas aquellas que son secundarias a la cascada de mecanismos moleculares que empiezan al momento de la lesión y que pueden seguir avanzando por horas o días. Y estos son la excitotoxicidad mediada por neurotransmisores que generalmente dañan las membranas celulares, el desequilibrio electrolítico, la disfunción mitocondrial, la respuesta inflamatoria, la apoptosis y la isquemia secundaria al vasoespasmo. Es por esto que en estos pacientes es muy importante evitar la hipotensión, la hipoxia, la fiebre, las crisis convulsivas, la hiperglucemia
y bueno, también las contrapartes, ¿no? La hipoglucemia, la hipertermia y la hipertensión. Aquí tenemos una gráfica en la que podemos ver la cascada de eventos que ocurren tras una lesión cerebral y podemos ver que hay algunas alteraciones que empiezan pocos minutos tras el traumatismo, como serían las alteraciones iónicas, la excitotoxicidad, y ciertos eventos que siguen ocurriendo hasta semanas después del traumatismo. Entonces tenemos que en cada paciente, de manera individual, pues van a interactuar varios factores. Primero los factores propios de cada paciente, que son los previos a la lesión. Posteriormente, pues el traumatismo cráneoencefálico en específico, o sea, la magnitud del trauma, el mecanismo de lesión, y posterior a la lesión, pues los factores psicosociales. Estos nos van a dar alteraciones cognitivas, emocionales, conductuales y físicas que van a interactuar a su vez entre ellas para dar diferentes complicaciones neuropsiquiátricas. Entre una de ellas podemos encontrar la agitación de una manera bastante frecuente. Ya en cuanto a la agitación en los pacientes con traumatismo cráneoencefálico, se han descrito algunas teorías de la posible causa. Una de ellas es el desequilibrio en el sistema nervioso autónomo, que va a llevar a una actividad simpática paroxística. Esto lo definen como un síndrome que consiste en un aumento transitorio y paroxístico de la actividad motora y simpática. Además, también hay desequilibrio de neurotransmisores que puede pues llevar al paciente a la agitación. Además, hay ciertos factores de riesgo en cada paciente que pueden favorecer que presenten agitación, como serían ciertos estímulos ambientales, la edad del paciente, la presencia de dolor o de infección, las alteraciones en el sueño y el daño en lóbulo frontal. La agitación pues es algo muy importante en estos pacientes porque tiene consecuencias pues bastante severas, ¿no? Implica pues un daño a pacientes y a sus cuidadores y pues en general a todas las personas que los rodean en esos momentos. Va a dificultar el tratamiento farmacológico, lleva la necesidad de restricción física y farmacológica, aumenta los días de estancia intrahospitalaria, prolonga la rehabilitación y además pues también dificulta el inicio de esta, impide la independencia funcional del paciente y de acuerdo con pues, los hallazgos que se encuentran en la tomografía, la gravedad de la agitación y su duración, pues va a llevar a un peor pronóstico. Esta agitación pues, nos lleva a usar fármacos y restricciones físicas que sí pues, tienen beneficios inmediatos, pero a la larga también pueden tener consecuencias negativas, ¿no? Principalmente pues, los efectos secundarios de los medicamentos. Por eso se ha descrito que un ambiente silencioso, organizado y estructurado va a proteger al paciente de la sobreestimulación y al no tener esta sobreestimulación es menos probable que el paciente se agite o la agitación va a ser menos severa. La música es pues el arte de la combinación de sonidos instrumentales o vocales que van a expresar ideas y emociones a través de pues, elementos propios de la música como son la armonía, la melodía, el ritmo, etc. Hay principalmente tres regiones cerebrales que se han asociado con el procesamiento de las emociones, que son la amígdala, el giro del cíngulo y la corteza orbitofrontal medial. Estas zonas tienen además proyecciones auditivas y se ha demostrado que son activadas por la música, por lo que se tiene la teoría de que están involucradas en el procesamiento emocional de la música. También se han hecho varios estudios con música tanto agradable como desagradable para ver la activación de distintas zonas cerebrales. Por ejemplo, con la música desagradable se ha visto mayor activación de amígdala, hipocampo, giro parahipocampal y en general los lóbulos temporales, mientras que con la música agradable hay mayor actividad del giro frontal inferior, del área de Brodmann inferior de la neocorteza, el ínsula anterosuperior, el estriado ventral, el giro de Heschel y el opérculo rolándico. También hay diferencias de la activación cerebral con estímulos musicales dependiendo del género. Entonces tenemos que hay estudios que han demostrado que en los hombres las emociones displacenteras causan una mayor activación de los lóbulos del hemisferio derecho, mientras que las emociones placenteras activan más el hemisferio izquierdo. En las mujeres, por lo contrario, las emociones displacenteras activan los dos hemisferios a la vez. La música en general va a inducir la relajación y altera la percepción del dolor, aumentando el umbral al dolor y altera también los signos vitales.
La música suave, lenta e instrumental disminuye la presión, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno, mientras que la música que tiene ya un tempo más elevado va a aumentar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y, bueno, la actividad simpática. Hay estudios que se han hecho tanto con música preferida como con música clásica, y bueno, los dos tienen beneficios, ¿no? La música preferida por el paciente va a otorgar familiaridad al ambiente, que hablábamos que esto es sumamente importante para estos pacientes, y va a inducir emociones, recuerdos y comportamientos positivos. La música clásica de relajación pues no se queda atrás porque también ha demostrado aumentar comportamientos positivos, como sería seguir el ritmo con la cabeza, con los pies, tararear, y disminuir comportamientos negativos, como sería la agitación. La música se ha usado como intervención en muchísimos campos de la psiquiatría y ha mostrado ser efectiva, además de pues, una intervención segura y fácil de aplicar. Por ejemplo, en la depresión se ha visto que la música, que terapias prolongadas con música tienen un efecto acumulativo y disminuyen las puntuaciones en las escalas de depresión. Además, también se ha utilizado para otras situaciones como para disminuir el estigma en los pacientes psiquiátricos, mejorar la adherencia terapéutica, mejorar la relación con el terapeuta. Ya en cuanto a pacientes con agitación, inicialmente se utilizó en pacientes con demencia, mostrándose efectiva y, bueno, principalmente cuando se utiliza la música preferida por el paciente. Vamos a pasar entonces a la revisión del artículo. Este se publicó en el Western Journal of Nursing Research, el cual tiene un factor de impacto de 1.09. Es un ensayo clínico de un solo grupo, intrasujeto contrabalanceado, que tuvo los siguientes objetivos: evaluar los efectos de la música preferida en la reducción de los niveles de agitación en los pacientes con traumatismo craneoencefálico, comparar los efectos de la música preferida con aquellos de la música clásica de relajación y descubrir qué componentes de la agitación disminuyen de manera efectiva tras una intervención con música. Se estudió a 14 pacientes que fueron admitidos a la unidad de rehabilitación de lesión cerebral del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh. La muestra se calculó mediante el programa PAS, basándose en un tamaño del efecto de 2.6 mediante una prueba de hipótesis a 2 colas, con un nivel de significancia alfa de 0.05 y una potencia del 80%, basándose en un estudio parecido previo. Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 18 años de edad, con traumatismo craneoencefálico grave, con deterioro cognitivo, admitidos a la unidad de rehabilitación aguda, con conducta agitada, esto es, que tuvieran una puntuación en el ABS mayor de 21 y que el consentimiento informado fuera firmado por el familiar, ya que los pacientes no podían dar su consentimiento por el grado de deterioro cognitivo. Se estableció un diseño cruzado para evaluar el posible efecto huella, esto es el efecto que puede ser acumulativo de la primera intervención a la segunda. Y es por eso que se estableció en el segundo día un periodo de washout para tratar de eliminar cualquier efecto acumulativo entre las dos intervenciones. Los pacientes se dividieron de manera aleatoria en un grupo A y un grupo B, y de manera aleatoria se decidió si recibían primero la música clásica o la música preferida. El día 2, como les comentaba, fue el periodo de washout. Para el día 3 recibir el tipo diferente de música que les faltaba. Aquí tenemos un esquema de los 3 días de evaluación. Los pacientes se evaluaron 3 días seguidos durante 3 horas. El primer día, la primera hora, pues se evaluó al paciente de manera basal, obteniéndose el primer ABS. Durante la segunda hora recibieron el tipo de música que les fue asignado, tomándose el segundo ABS, y posteriormente se observó a los pacientes 1 hora más sin música y se tomó el tercer ABS. Durante el tercer día fue exactamente igual, solo que con la música diferente a la que ya habían recibido. Y durante todas estas horas de evaluación, los pacientes recibieron cuidados generales de enfermería, como fue la aplicación de medicamentos, el cuidado de sondas, de catéteres, en general los cuidados normales. Y fue por esto que pues, se utilizaron grabadoras en lugar de audífonos para que los pacientes pudieran escuchar la música sin el factor de que pudieran quitarse los audífonos, y se trataron también de eliminar fuentes externas de ruido como la televisión o la radio. En cuanto a la música clásica de relajación, este fue el disco que se utilizó.
Como podemos ver, tiene pues canciones de varios compositores clásicos, y la información sobre la música preferida fue provista por familiares o amigos cercanos. Los investigadores intentaron que los familiares o amigos dieran la información lo más específico posible, si se podía incluso los títulos de las canciones, era lo que ellos preferían, aunque pues esto a veces fue difícil porque pues a veces los familiares no conocían con exactitud estos datos y pues se limitaron a únicamente el género favorito del paciente. Aquí tenemos una tabla que resume a los 14 participantes del estudio y la música favorita que se investigó de cada uno, ¿no? Bien, y podemos ver que algunos pues sí tuvieron el nombre del grupo en particular preferido y algunos otros pues solo se limitaron al género. Esta es la escala de comportamiento agitado o ABS. Fue inicialmente desarrollada para evaluar las características y el grado de agitación durante la fase de rehabilitación en pacientes con traumatismo cráneoencefálico. Tiene 14 ítems, cada uno de los cuales se va a calificar del 1 al 4, siendo el 4 el más extremo. Posteriormente las puntuaciones se suman, por lo que pues una puntuación más elevada indica un grado mayor de agitación, y tiene un punto de corte para agitación mayor o igual a 21. Evalúa 4 componentes principales, que son el físico, cognitivo, el conductual y el verbal. Tiene una alta confiabilidad interevaluador y una alta consistencia interna en este tipo de población. En cuanto al análisis, pues se usó un modelo ANOVA mixto para examinar las diferencias en las puntuaciones del ABS, de acuerdo con el orden de música. Se utilizaron pruebas T independientes para evaluar el efecto huella y comparar los efectos entre ambos tipos de música. Y se usó un análisis post-hoc con ANOVA de medidas repetidas con menor diferencia significativa para examinar la significancia de los cambios y diferencias en el ABS con 2 intervenciones musicales y determinar el efecto específico de la intervención con música preferida para disminuir los 4 componentes del ABS. En cuanto a los resultados, tenemos que fueron 11 hombres y 3 mujeres, con una edad promedio de 34.64 años, un tiempo promedio desde el accidente de 40 días, 10 de los pacientes tuvieron el traumatismo cráneoencefálico secundario a un accidente vehicular, tuvieron una puntuación promedio en la escala de coma de Glasgow a la admisión de 5.16, esto indica un traumatismo cráneoencefálico grave, 12 pacientes tenían un deterioro cognitivo severo y el ABS promedio antes de que se empezaran a recolectar los datos fue de 28.57. No se encontraron diferencias significativas en las puntuaciones del ABS de línea base, intervención y postintervención entre los pacientes del grupo A y B, y no se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto al tipo de música a lo largo del tiempo. Esto quiere decir que no hubo ningún efecto huella entre ambas intervenciones y por lo tanto se combinaron ambos grupos para poder continuar con el análisis. Ya al combinar los grupos se encontró que hubo una disminución significativa en la puntuación del ABS durante la intervención con su música preferida, pero esta puntuación aumentó inmediatamente en el periodo de postintervención ya sin música. Hubo diferencias significativas entre las puntuaciones de ABS durante la intervención, las de línea base y postintervención con música preferida. Y con música preferida, 8 de 14 pacientes mostraron respuestas positivas, que como les comentaba, los autores las definen como tararear, seguir el ritmo, e incluso algunos pacientes llegaron a cantar sus canciones preferidas. Con la música clásica de relajación no hubo diferencias significativas entre las puntuaciones de ABS durante la intervención, línea base y postintervención, por lo que pues en general la intervención con música preferida tuvo un mayor efecto en la reducción de la agitación. Y bueno, ya en específico, en cuanto a los componentes del ABS, la música preferida tuvo efectos significativos en disminuir los componentes cognitivo y físico. Aquí tenemos una gráfica en la que podemos ver las puntuaciones del ABS con cada intervención y podemos ver que con la música preferida disminuye durante el tiempo de intervención, pero nuevamente vuelve a subir, mientras que con la música clásica no hay realmente diferencias. De manera interesante, en 3 pacientes con su música preferida aumentaron las puntuaciones del ABS. En el sujeto 3, esto se relacionó con que tuvo una visita inesperada, y en los sujetos 10 y 12 se relacionó con el tipo de música que habían escogido. Hay estudios que han demostrado que la música con un ritmo rápido o con contenidos líricos negativos pueden aumentar los niveles de agitación en los pacientes. También de manera interesante,
pues la intervención con música clásica disminuyó las puntuaciones de ABS en 6 pacientes, aunque esto no fue estadísticamente significativo, pero pues indica un cierto potencial para disminuir la agitación. Entonces, en cuanto a la discusión del artículo, pues tenemos en resumen que la agitación disminuyó con la música preferida, y esto pues es congruente con la teoría de la intervención musical individualizada para la agitación de Gertner, que nos dice que la música preferida va a evocar memorias y emociones positivas, y pues esto va a influir en la reducción de la agitación de cada paciente. La música preferida va a activar respuestas emocionales placenteras y va a crear una experiencia de euforia, va a aumentar la actividad en el estriado ventral, el cual está asociado con la recompensa y el placer, va a disminuir la actividad de la amígdala, la cual está involucrada en el miedo y las emociones negativas, y esta disminución en los componentes físico y cognitivo del ABS pues apoya la teoría de que se activan las funciones cognitivas, y podría ser importante este tipo de intervención para la recuperación cognitiva de estos pacientes. Los movimientos inapropiados o excesivos disminuyeron o fueron sustituidos por otros que sí eran apropiados. Los niveles de agitación aumentaron tras detener la intervención con música, o sea que la música no tuvo un efecto acumulativo, sino que fue únicamente inmediato, y esto pues puede deberse a que los pacientes no tuvieron realmente ningún poder en la toma de decisión de cuándo se detenía la música, y esto puede haber producido un aumento nuevamente de la agitación. En cuanto a las limitaciones, pues se trata de una muestra pequeña y de una sola unidad de rehabilitación, por lo que realmente es poco generalizable. Fue difícil para los investigadores el obtener la información sobre la música preferida del paciente, porque como les comentaba, hay veces que pues la familia o los amigos no están pues 100% informados de cuáles son las canciones preferidas del paciente o los grupos favoritos. Y ya que tenían esta información, fue difícil obtener la música preferida. Los investigadores fueron los que obtuvieron las canciones y pues hicieron los discos para poder hacer la intervención. En cuanto a las conclusiones, pues bueno, estos resultados apoyan la idea de que pues la música preferida es una intervención útil, efectiva, de bajo costo, segura y fácil de utilizar para el cuidado de los pacientes agitados. Y bueno, entre más específica sea la información sobre la música preferida del paciente, va a haber un mayor efecto en el manejo de la agitación, pero pues a veces esto puede ser difícil. Y de preferencia se debe seleccionar música con un contenido lírico y musical positivo para evitar estas respuestas negativas. Gracias. Gracias, doctora. Muy bien.